Ser podcast. No sé ni cómo duermes por las noches, estúpido farsante, si mientes más que hablas. Allí por donde pasan los de tu calaña ya no crece nada. Golpes, amenazas y promesas vanas, rey de los ladrones, príncipe de espadas. Has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo, no lo haré yo. Hola, buenas tardes. Creo que hay pocas cosas que cabré más al personal que el uso indebido de dinero público. Es algo que difícilmente se perdona, ¿no? Y por eso cada vez que aflora un escándalo de corrupción, el termómetro de la indignación, el indignómetro, sube hasta niveles que ríete tú de la hora de calor de estos días. Pero es que además hoy se produce una coincidencia de esas que alimentan la sensación de que siempre hay espabilados que dejan al resto con cara de qué, Isaías, buenas tardes. De luego dices que hablo mal. No, de Quería gilipollas. decirlo yo, con cara Sí, de gilipollas estaría bien, Está ¿no? bien, sí. Marta del Vado, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Porque es que el caso Cerdán, ya con el ex número 3 del PSOE, casi camino de la cárcel, resulta que coincide con el último día de la declaración de la renta y encima coincide también con la publicación el pasado viernes de la lista de los grandes morosos de Hacienda. Todo esto es mucha tela, así que vamos a ir por partes. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal, Francino? Buenas tardes. Oye, lo primero, primera pregunta, primera duda en relación con el caso Cerdán. Bueno, no sé si tendrás respuesta, pero yo te la formulo. ¿Por qué Cerdán va a la cárcel sin fianza y los otros dos no? Pues mira, el juez lo explica en el auto por el que le envía a prisión provisional, como decías, comunicada y sin fianza. El juez lo que dice es que contra Santos Cerdán está empezando ahora mismo la investigación. Uh-huh. Es decir, a él no se le ha podido investigar hasta ahora porque hasta ayer era diputado y por lo tanto estaba aforado y no se había tramitado el correspondiente suplicatorio. En el caso de Cerdán no ha habido registros, no ha habido acopio de evidencias y de pruebas que puedan servir para apuntalar la investigación, a diferencia de lo que sí que se ha hecho en los casos de Koldo García y de José Luis Ábalos. Por lo tanto, ante ese momento inicial de la investigación y el riesgo evidente, dice el juez, hombre, reiteración delictiva no lo veo por ningún lado, pero riesgo de fuga o de que oculte pruebas o de que pueda influir en testigos, sí, eso no lo podemos descartar, máxime cuando se está enfrentando a una pena de prisión. Recordemos que el juez le envía en prisión por 3 delitos, a prisión provisional, organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Entonces, con todos esos elementos sobre la mesa y dada además también su posición, que llama el juez de vertical respecto de José Luis Ábalos y de Koldo García y de cierta preeminencia, es decir, le sitúa como líder de esta presunta organización criminal, pues todos esos argumentos juegan a favor de que el juez le envía a prisión provisional. Y un último factor, Francino, determinante. Aquí lo ha pedido el fiscal, no solo las acusaciones populares que lidera el Partido Popular, aquí lo ha pedido el fiscal anticorrupción, a diferencia de lo que pasó con Koldo y con Ábalos. Y ya decíamos en la antena de la SER que una decisión de estas características, sin ir de la mano del fiscal, es muy difícil que un juez la tome. Pedro, no, te decía que los indicios que tiene el juez llevan a pensar que efectivamente este señor Santos Cerdán es el líder de la trama, ¿no? Sí, esto por es lo que dice... encima de Koldo García y Esto de es lo que Ábalos. dice el juez Leopoldo Puente, que habla de notabilísimos indicios contra Santos Cerdán y que los que ya maneja, los califica el propio juez de extraordinarios, ¿no? Estamos hablando de que él era el jefe de la presunta organización criminal. ¿Por qué? Porque dice el juez que Santos Cerdán era el que tenía, recordad el informe de la UCO que hablaba, que decía que Santos Cerdán tenía poder de decisión sobre el precio, sobre el dinero a pagar por parte de algunas empresas. Se refería la Guardia Civil a Servinavar, y también tenía ese poder de intermediación con otras, estamos hablando de Acciona, para gestionar el cobro de las presuntas mordidas, que es lo que se está investigando. Por lo tanto, dice el juez, el único que sabía qué empresas pagaban, con qué empresas se negociaba la adjudicación de obra pública, era Santos Cerdán, y luego él repartía
con José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y con su antiguo asesor Koldo García. Por lo tanto, él tenía una posición de cierta preeminencia, parafraseando al juez, respecto de Ábalos y de Koldo García. Y hay un cálculo, Pedro, de lo que pudo mover esta trama. Habla el juez de unos 5 millones de euros. Y lo llama botín. No lo llama de cualquier forma. Sí, el juez en el auto lo llama botín. Dice que los cálculos iniciales por mordidas a cambio de obra pública, rondan esos 5 millones de euros de botín que se habrían repartido entre esos tres, pero el juez no descarta que haya otras personas que se hayan podido beneficiar de estas mordidas. Claro, y ahora hay que seguir el rastro del botín. El rastro del dinero, ¿no, Pedro? Porque eso es yo no sé si, digamos, estas medidas tan severas es porque el juez instructor ya tenga alguna pista o sencillamente como punto de lanza para empezar a investigar ahora. Esa es el talón de Aquiles, ¿no? De momento de esta investigación, y al final la verdad es que en todas estas investigaciones, los que estamos acostumbrados a estos casos de corrupción, sabemos que es lo último a lo que se llega, ¿no? Pero es verdad que la defensa de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, los dos han utilizado este argumento. Oiga, mire, yo no participaba en las adjudicaciones públicas. Hoy ha dicho Santos Cerdán, no, hombre, claro que me interesaba por obra pública, porque los alcaldes, los presidentes de diputación, los consejeros, los presidentes autonómicos me decían, oye, que esto tiene que estar antes de las elecciones. Entonces yo me interesaba porque esta obra se terminara en plazo, ¿no? Pero no participaba en la adjudicación, no me he enriquecido, y ahí está su declaración de bienes al terminar su etapa como diputado en el Congreso, ¿no? Entonces esa parece que es la estrategia de defensa. Oiga, mire, yo no he cobrado por esto, pero es que los audios, las grabaciones, aunque ambos digan que están descontextualizadas, que no se reconocen, son demoledoras, tanto para José Luis Ábalos como para Santos Cerdán. Bueno, Pedro, pues nada, de momento lo dejamos aquí. Pero, por cierto, ¿se sabe cuándo va a ingresar en prisión y dónde? Pues mira, hace ya un par de horas, aproximadamente al filo de las 2 de la tarde, 2:30, salía en un coche desde el Tribunal Supremo con destino a la prisión de Soto del Real. Sabes que los presos preventivos no pueden estar muy lejos del tribunal del que dependen, así que él va a ir a Soto del Real para estar a disposición del tribunal cuando lo considere necesario. Y ahora sí empieza esta investigación formalmente contra Santos Cerdán, ¿no? Investigación de patrimonio, previsiblemente habrá registros, etcétera, etcétera. Muy bien, pues lo dicho, ya nos vas contando, compañero. Un abrazo. Y así lo tenemos. Y coincidiendo con esto, pues lo que decía, hoy es el último día de la declaración de la renta, y el viernes pasado se hizo pública un año más la lista de grandes morosos de Hacienda, que así todo en conjunto pues contribuye a crear un clima, un caldo, digamos, no precisamente de satisfacción colectiva. La cifra global de lo que se debe a la agencia tributaria es realmente potente. Estamos hablando de 16.138 millones de euros al cierre de 2024, que es casi un 6% más que el año anterior. Entran por primera vez nombres tan conocidos como Isabel Pantoja, con 1 millón de euros, pendientes de pago, Verdino Osborne, con 800 y pico mil. Hay caras conocidas que repiten, como el exbanquero Mario Conde, que va reduciendo su deuda, pero sigue debiendo casi 4 millones. Y luego están otros números realmente estratosféricos, como Royal Urbis, que sigue debiendo, aunque ha reducido un poquito, 277 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Sí, es lo que hay. Es lo que hay, y hay algunas preguntas que vamos a tratar de responder ahora con la ayuda de Carlos Cruzado, que es técnico de Hacienda y es presidente de Gesta, el Sindicato de Técnicos de Hacienda del Ministerio. Carlos Cruzado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Algunas preguntas que siempre nos planteamos en el sentido de que si estas personas o estas empresas llevan tiempo en esa lista y las cantidades son las que son, si no se podría hacer algo más. Lo primero, Carlos, ¿algún día se cobrarán estas deudas? Bueno, buena parte de estas deudas no se van a cobrar nunca, porque nosotros hablamos de que, o decimos que la mayoría o una buena parte de estas personas y sociedades que aparecen son desahuciados. Es gente que ya está sometida a procedimientos concursales
y que difícilmente se van a recuperar esta parte del dinero, ¿no? De hecho, las constructoras que aparecen con esas cantidades al principio de la lista, bueno, pues esto obedece a al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y hay cantidades de sociedades de ladrillo que están en situación realmente comprometida y que difícilmente van a pagar estas deudas, ¿no? Luego este año aparecen también sociedades vinculadas al petróleo, ¿no? Sí. Curiosamente, Sí, ¿no? sí. Y bueno, seguramente pues está muy relacionado, tiene que ver con esas tramas de fraude del IVA en este tipo de empresas. Aldama precisamente es uno de los investigados, ¿no? por esta cuestión, y algunas de sus sociedades, y seguramente están relacionadas con ese fraude del IVA, algunas de ellas, ¿no? Porque de la lista del año pasado, por ejemplo, ¿cuánto se cobró en porcentaje, por tener una idea? Se cobró muy poco, se cobró seguramente un 3%, pero también habría que aclarar, y es lo que le pedimos a la agencia tributaria, que aclare exactamente qué cantidades son las que se cobran, qué cantidades son las que se dan de baja, porque de esto no se habla, pero hay deudores que cuando ya pasan unos años y la agencia tributaria considera que va a ser imposible cobrarles, digamos que les da de baja, y por tanto esto es algo que convendría conocer, ¿no? Al igual que conocer exactamente qué cantidades son las que estas personas y sociedades van pagando cada año. Hay que tener en cuenta que la lista es a partir de 600.000 euros de deuda, con lo cual, sobre todo personas físicas, sabrá que una vez que bajan ese límite, si deben algo más, pues ya no aparecen en la lista. Digamos que hay que convendría dar más información, ¿no? Y luego otra cosa importante es que en esta lista se está mezclando defraudadores, personas y sociedades que han sido condenados por fraude fiscal y que tienen esas deudas, con otras que, bueno, han tenido problemas de liquidez y son morosos simplemente, ¿no? Esto desde el principio, ya el Consejo General del Poder Judicial, cuando informó esta norma por la que se creó la lista, pues hablaba de esa necesidad de separar ambos casos, ¿no? En el caso de estos morosos, claro, algunos son públicos, ¿no? Es verdad que su deuda es una minucia comparado con las grandes deudas, pero bueno, pongamos por caso un presentador de televisión que resulta que nos debe 800 y pico mil euros y sin embargo está ahora mismo pues en un concurso de televisión, cobrando un dinero semanalmente. A este tipo de morosos, digamos, se les reduce algo ese salario que cobran y que es público que lo están cobrando para saldar esa deuda. Pues obviamente debería ser así. Estas personas que están en la lista porque ya han superado el periodo voluntario de pago, porque no han aplazado ni fraccionado las deudas, sino que las deben, pues el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria tendría que estar encima de ellos, claro, utilizando todos los medios a su alcance para recuperar las deudas. Bueno, aquí también podemos hacer una crítica del funcionamiento de la Agencia Tributaria en cuanto a la recaudación, ¿no? Seguramente hay que mejorar esos procedimientos, hay que restablecer competencias que los técnicos tenían respecto de este cobro y que ahora no tienen. En fin, todos tenemos que hacer cierta autocrítica, ¿no? Porque aparecer en esta lista negra de Hacienda, además de lo que implica de daño reputacional y de perjuicio para la imagen y esas cosas, ¿sirve de algo para impulsar el pago, el cobro de estas deudas? La idea era esa, que era que para evitar el daño reputacional, pues estas personas o sociedades pagaran antes de salir de la lista. Es verdad que en cierta medida sí se está cumpliendo, pero bueno, más bien en pequeña medida, ¿no? Vemos que aparecen continuamente personas además con cierto perfil público, ¿no? Y que ese daño reputacional, sin embargo, pues no parece que les afecte tanto como para salir de la lista, ¿no? Antes se hablaba de esos 16.000 millones, que en realidad, bueno, son 13.600 millones, porque ahí aparecen algunas deudas repetidas, tanto de la sociedad como del responsable solidario, del administrador, pero en realidad la deuda pendiente de la agencia tributaria está por encima de los 40.000 millones. Estaba el último dato en el año 23, eran 42.036 millones. Por lo tanto, digamos que, como decía antes, la recaudación de la agencia tributaria debe de mejorar, por supuesto, ¿no? Yo quería saber una cosa, Carlos. A cualquier persona que esté escuchando la radio ahora y que esté escuchando estas cifras y tus explicaciones y tal, se le quedará la cara que se le quede. ¿Y a un técnico de Hacienda cómo se le queda? Pues igual, nos parece que hay cosas para mejorar y para intentar conseguir que esto cambie, ¿no? Hay otra cuestión, y es que vemos algunas personas que han sido condenadas incluso y que en muchos casos quizá no tienen a su nombre, digamos, propiedades para poder
poder ir a por ellos, ¿no? A embargar o acceder mediante esos procedimientos de recaudación. Sin embargo, sí que vemos a algunos de estos personajes que públicamente llevan un nivel de vida que en principio no se correspondería con esa carencia, ¿no? de carencia de medios, y por tanto ahí quizá también las normas deberían de modificarse para evitar esto, ¿no? Yo creo, Carlos, que ahí viene el enfado y la indignación de la ciudadanía, ¿no? Que todos tenemos la sensación de que si no hacemos bien la declaración de la renta y que de repente debemos 700 euros, nos van a venir y encima nos van a recargar por presentarlo tarde y mal, etcétera, y sin embargo, pues eso, estamos viendo todas estas personas y empresas que deben un dineral y parece que no pasa nada, que esta gente puede seguir llevando su nivel de vida normal. Entonces, sí, efectivamente, lo vemos en esas devoluciones que a veces nos descuentan una multa de tráfico, que quizás hasta se había olvidado el pago, ¿no? Y ahí funciona bien, claro, pues en este sentido, bueno, la recaudación debería de mejorar, ¿no? En estos casos, y bueno, hacer que esta lista sirva para efectivamente que la gente que pueda estar ahí pues evite o quiera evitar ese daño reputacional, y que no sirva precisamente para enfadar a una buena parte de la ciudadanía, ¿no? Por todo esto que estamos comentando. Sobre todo en un momento en el que estamos hablando tanto del descrédito de las instituciones, ¿no? Y de gente que está tirando piedras contra el sistema y pues eso, buscándose las triquiñuelas para intentar pues no pagar lo que debe o para no cotizar lo que debe, ¿no? Entonces, estaría muy bien que fueran escrupulosos con que todo el mundo pudiera cumplir con lo que tiene que pagar. Sí, bueno, y aquí estamos, quiero decir, ahora tenemos un debate sobre la defensa, si nos tenemos que gastar un 2% del PIB, como dice Pedro Sánchez, o si nos tenemos que gastar un 5%, como dice Donald Trump. Es decir, para defendernos de estos enemigos, porque en el fondo es gente que por las deudas acumuladas, pues bueno, están metiendo mano en el bolsillo de todos los ciudadanos españoles. Digamos, ¿cuánto tendríamos que mejorar? Es decir, ¿no habría que incrementar el ejército de inspectores fiscales? Y eso sería además muy rentable, claro, con esta deuda que usted nos habla de 40.000 millones. No sé, si gastásemos 5.000 millones más en reforzar la plantilla, a lo mejor recaudaríamos y sería una buena inversión, ¿no? Pues efectivamente, es algo que nosotros hace años que venimos planteando y reclamando, ¿no? Pero lo cierto es que gobierno tras gobierno, y esto con independencia del color político, digamos que no se afronta decididamente esto. Es más, se está incumpliendo una disposición que se incluyó en la Ley de Prevención del Fraude del 2021, de hace tan solo 4 años, por la que la agencia tributaria, bueno, estaba obligada, o el gobierno, mejor dicho, estaba obligado a hacer una planificación para a corto plazo, a medio plazo, llegar a tener pues un nivel de efectivos similar a los de la media de la Unión Europea. Claro. Hay que recordar que estamos casi en la mitad de efectivos en cuanto a esa relación de efectivos en la lucha contra el fraude en relación con el número de contribuyentes o de ciudadanos. Estamos en la mitad de efectivos en ese promedio que la Unión Europea y que también la OCDE. Sin embargo, pues vemos que va pasando el tiempo y esto no es algo que se afronte, ¿no? Cuando efectivamente es necesario, y en la recaudación ahora mismo sería necesario contar con mayores efectivos y más técnicos, claro. Pues ya lo creo. Carlos Cruzado, presidente de Gesta, Sindicato de Técnicos de Hacienda del Ministerio. Muchísimas gracias por estar un día más en la ventana, y ánimo, ¿eh? Un placer. Buenas tardes. Pues hoy la palabra del día, yo creo que podría ser moroso, ¿no, Isaías? Podría ser, pues efectivamente. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, yo imagino que desde que los humanos crearon un sistema de pagos para realizar transacciones, brotaron ya los jetas. En Roma ya crearon la palabra morosus, de la que evolucionan nuestros morosos, para nombrar al que es tardo, lento, remiso en cumplir sus obligaciones, sea para pagar el alquiler, para saldar una deuda con un amigo o contribuir a Hacienda. De la misma raíz tenemos la palabra mora, que no es una mujer de religión musulmana y deudora, sino una dilación o tardanza en cumplir una obligación, por lo común pagar una deuda vencida, nos dice el diccionario. Curiosamente, todos los sinónimos que encontramos de la palabra en el diccionario, todos los sinónimos de moroso, se refieren únicamente a la tardanza.
es decir, es lo lento, lo parsimonioso, lo pausado, lo calmoso. No encontramos los que nos brotan espontáneamente cuando vemos determinadas listas de moras o cuando escuchamos determinadas entrevistas, esas moras que por su cantidad o por su dilatadísima demora nos hacen pensar legítimamente en un defraudador, en un estafador o en un delincuente. Esas fronteras no están en el diccionario, estarán en el Código Penal. Y en la frontera léxica encontramos la palabra amoroso, casi homófona, que aparte de nombrar a quien siente o despierta amor, etimológicamente, con ese prefijo a que denota negación, podría nombrar a quien no es moroso por cívica convicción. Por fortuna, hay más amorosos que morosos en nuestra sociedad, y es lógico que estos amorosos sientan odio hacia estos individuos que nos tocan los cajones de nuestras arcas públicas. Tengo a todos locos, es mi virtud. Lo llevo en la sangre. Comen de mi mano por mi actitud de leona indomable. Por estas piernas doradas pierden la cabeza. Se pelean por mí, son mi presa. A todos los traigo cacheteando en las banquetas. Se les cae la baba por mis caderas. Esta niña ya no aguanta tonterías, convirtiendo el agua en tequila. Baby, soy lo que pedías. Celeste en oscuro es donde mejor brilla. ¿Sabéis qué es esto, verdad? Yo creo que ahora la pista está muy clara. Esto forma parte de la banda sonora de Celeste, esa serie de televisión donde la gran Carmen Machi encarnaba el personaje de una inspectora de Hacienda que iba por todas. Bueno, hay que decirlo claramente, un trasunto de Shakira, de una gran defraudadora, vamos. Todavía no lo puedes entender. ¿El qué? Es pronto para que te pase. Pero nos acaba pasando a todos los inspectores. Verás, va a llegar un día que cuando te pongan delante todas las facturas de un contribuyente, cuando coloques todos sus gastos así, en fila, uno por uno, encima de una mesa como esta, no solo vas a ver sus gastos. Vas a empezar a ver otras cosas. Una historia vas a ver. Una vida. Con sus altos, con sus bajos, con sus crisis, con sus rachas buenas. Las crisis, lo primero que vas a ver. Las crisis se ven venir de lejos. Las crisis se ven de lejos, efectivamente. Bueno, Carmen Machi, que este último fin de semana ha recibido un nuevo premio en Italia, en un festival por su papel en esta serie, en Celeste. Carmen Machi es una actriz enorme y un enorme actor. Se asoma ahí a la ventana. Que yo barro estos lodos, porque no sienten, porque no cambian la historia del todo. Y lo hace a caballo de la banda sonora de una de las películas en las que ha estado este año pasado, 2024, y que le han, el 47, y que le han valido hoy el Premio Nacional de Cinematografía. Eduard Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Eduard. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Jo, felicidades, de verdad, vaya racha, la vida es de rachas. Unas van mejor, otras van peor, pero esta que tienes tú es buena últimamente, ¿eh? Me ha tocado la buena, sí, que dure. Oye, en alguna entrevista yo te he leído alguna vez que decías un poco absurdo esto de los premios, por si se trata de competir con colegas. Joder, pero en este caso es competencia cero, igual te hace más ilusión, ¿no? Sí, no sé cómo va, la verdad es que hacen ilusión siempre. Es verdad que cuando estás en los Goya o tal, compites con uno, con otro, quién se lo van a dar, pues tiene una cosa bonita y alguna que pues que igual no tanto, el competir en una cuestión artística, pero siempre hacen mucha ilusión, y en este caso que se da uno a una persona cada año, pues parece que haya menos cosa negativa de por medio, o uno quiere imaginarlo, y en todo caso me hace mucha ilusión. Me lo han dicho hace muy poco, y me han pillado ensayando con el teléfono, que luego lo he apagado, luego tenía 50.000 mensajes, y ahí es cuando te das cuenta la importancia que tiene, dices, hostia, hay 100, eso es mucho. Así que muy contento, muy contento. Y aún un poco descolocado, ¿eh? ¿Descolocado por qué? Pero tenías que estar acostumbrado ya, ¿no? A los premios tú, ¿no? Sí, bueno, no sé, me ha pillado un poco. Los otros lo vas preparando, estás nominado, vas para allá, que si te lo dan, que si no, este ha sido así de golpe, y ensayando, y sí, me ha pillado más descolocado bonito. ¿Tú dirías que estás en el momento más dulce de tu carrera? Sí, yo creo que es el momento más dulce de mi carrera, coincide también con uno de los momentos dulces de mi vida. A veces las cosas, como decía un poeta catalán,
A veces las cosas no son porque sí, otras veces sí son porque sí, seguramente, ¿no? Pero en todo caso, sea como sea, sí, son los momentos más dulces y me pilla muy a gusto y con los pies muy en el suelo. Eduard, yo creo que la última vez que viniste aquí a La Ventana fue para hablar de Marco, ¿no? De Enric Marco, del impostor que fingió haber sido deportado a un campo nazi. Has interpretado infinidad de papeles. Yo no sé si hay alguno del que tengas especialmente ganas que te quede por hacer. Que digas, es que este le tengo unas ganas. Bueno, mira, sí, yo siempre he dicho que me gustaría hacer una película romántica. Una película romántica, no, una película de amor. Me gustaría mucho una película de amor, de una pareja, que fuera bonita. Me gustaría hacer de un loco, de un proceso de una locura. Me han ofrecido hacer de Aguirre, Rodrigo Cortés, sería bonito poder hacer esa película, que es cara y no se sabe si podrá. Y luego me gustaría mucho hacer lo que yo no imagino. O sea, yo Marco nunca lo hubiera pedido seguramente, y sin embargo, mira qué bonito, de Manolo Vital. Yeah. Entonces hay veces que la casualidad o la vida o los directores te dicen, mira, haz esto, ¿no? Y esa es una de las cosas bonitas del actor, que es lanzarte a la piscina, hacer un personaje que nunca hubieras tenido tú en la cabeza, y es hermoso eso. Y si algún día se hiciera una película sobre Eduard Fernández, ¿a quién le gustaría a Eduard Fernández que fuera el protagonista? No lo sé, si me pillan vivo ya lo hago yo. Pues casi mejor. Anda, que como falles en ese papel, ¿eh? Oye, Eduard. Bueno. Oye, ¿te sigue pasando una cosa que contaste una vez y que me hizo mucha gracia? Que la gente te pare por la calle diciendo, ay, me suenas de algo, pero no sé exactamente de qué. Menos. Este año he tenido mucho y lo que más flipé, me saludaban y me felicitaban, porque antes me felicitaban, pero sin saber el nombre. Que me decían, usted es el actor, ¿no? Y digo, hay más, pero sí, soy uno de ellos. Ahora ya conoce mi nombre, es bonito, y se agradece, y generalmente la gente me trata con mucho cariño y respeto, y está guay eso. Qué bien. Eduard Fernández, Premio Nacional de Cinematografía. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, sabes que nos alegramos un montón, y felicidades, Eduard. Muchas gracias, y qué bonito eso del moroso y amoroso. Sí, me alegra que te guste, gracias. Sí, a ver si acabamos con los unos, por lo menos. Un abrazo, Eduard. Adeu. ¿Qué pasa, Isaías? No, que a mí alguna vez por la calle me dicen, hombre, tú eres el periodista. Digo, bueno, uno de ellos. Pero es que el otro día en el Archivo de Indias en Sevilla, una mujer en la escalinata, debía ser oyente nuestra, que iba a ver el programa, me dice, tú eres Antón Losada. Y me pareció fascinante porque él es muchísimo más guapo que yo, desde luego tiene mucha más prestancia. Y digo, vamos, el grado de equivocación ha sido un poquito interesante. Esta canción sí la situamos, ¿no? En la banda sonora de una película. Sí. Easy Rider. Bueno, mira que tiene años la película y la canción, pero sigue, mantiene toda su vigencia. Y es verdad que además por lo que canta, por lo que cuenta, por el ritmo, por todo, por la atmósfera que crea, nos recuerda que el mundo de la moto es un mundo que identificamos con la libertad, con los horizontes, con el paisaje, con tal. Pero el mundo de la moto tiene también otra cara que hoy en la que profundizamos en el tiempo de revolucionarios y a la que debemos prestar muchísima atención. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios con Pipo Serrano.
Es la cara de la seguridad en moto. Pipo Serrano, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo vais? Hola, Pipo. Bien, muy bien. Yo he venido en moto hoy Sí, lo sé. ¿Sois moteros todos aquí? Bueno, es que hay un montón de motos en España, claro. Sí, eso te iba a decir, es que claro, no sería raro. En realidad, si nos ponemos estrictos con los datos, y por dar un poco de contexto, de coches o de vehículos de 4 ruedas hay 34 millones de vehículos. No los he contado todos, pero el Observatorio Nacional de la Seguridad Vial de la DGT dice eso. De motos hay 4 millones y de ciclomotores, que serían las pequeñitas, 1,9 millones. O sea, para que os hagáis una idea, el número de motos ha crecido un 38% en la última década, lo cual es un porrón. Y mientras los accidentes de coches, hay que decir que especialmente, si nos fijamos en la mortalidad, va a menos, cosa que es maravillosa, y eso ocurre en muchos casos por la tecnología, que ayuda a prevenir, a reducir y demás. La de los motoristas no deja de crecer. Y porque nos hagamos una idea, el verano pasado, de todas las personas que se dejaron la vida en la carretera, y habéis visto la proporción de coches versus motos, un tercio iban sobre ruedas, que es una barbaridad. Bueno, pues bien, la historia de hoy tiene mucho que ver con lo que ocurrió hace unos años con un buen amigo de nuestro invitado y revolucionario que tuvo uno de esos accidentes con un final que ojalá se hubiera ahorrado. Y así nació la revolución de hoy, que ayudará a muchísimos otros y que ya ayuda a muchísimos otros. Pero bueno, antes de presentarla, como siempre, vamos con la ficha técnica. Nombre: Comovi. Año de creación: 2018. Sector: Movilidad y seguridad. Titular: El ángel de la guarda de los moteros y motoristas. En una frase: Que mediante un pequeño dispositivo son capaces de proteger a la moto y al motorista tanto frente a robos como a accidentes, con el fin de evitar sustos innecesarios. Acceso vía página web comovimoto.com. Inversores: 4,5 millones provenientes de fondos como Ship2B, corporaciones como el Banco Sabadell o Telefónica y otros business angels. Hoy en La Ventana, Jesús Carnerero, revolucionario, CEO y cofundador de Comovi. En los estudios de Radio Sevilla. Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, lo primero, ¿qué le pasó a tu amigo? Y así nos ponemos todos en contexto. Bueno, por desgracia, como ya adelantaba Pipo, tuvo un accidente en mitad de una avenida principal de una ciudad y por cuestión de mala suerte pues no fue localizado hasta que había pasado un tiempo y pues perdió la vida. Si hubiese llevado, como resumen, si hubiese llevado una solución como es Comovi a día de hoy, podría haber salvado la vida. Pero pasó que se quedó tirado en algún sitio que no lo vio nadie. Sí, exactamente. Era una zona de paso, pero que no se detectó a tiempo y realmente esto es uno de los principales problemas que hay en la carretera, el tiempo de alerta y el tiempo de reacción. No sé si conocéis el término la hora de oro. No, ¿qué es eso? Desde que ocurre un accidente, cada minuto que pasa cuenta y cuenta de manera vital. En esa primera hora, que le llaman la hora de oro, donde ocurre pues más del 75% de los fallecimientos. Entonces, cada minuto que se recorte en la atención temprana de este accidentado, pues incrementa sustancialmente la probabilidad de poder salvar la vida. Claro, y fíjate que estás hablando, perdona Pipo, que estás hablando de un accidente el que sufrió tu amigo, que ocurrió en una ciudad grande además. Eso iba a decir. Bueno, ahí quedó, en mitad de Sevilla. Que no se le vio, pero bueno, la cantidad de siniestros que pueden pasar en una carretera comarcal, en el ámbito rural, en una carretera no muy transitada, o sea que estamos hablando de muchos casos potencialmente, ¿no? Completamente. De hecho, esto podríamos entenderlo como un caso aislado, que no es la norma, lo de que pasa en mitad de las ciudades, se suelen ver, pero donde ocurre también la mayoría de los fallecimientos, como bien indicas, son en las carreteras y en las vías interurbanas, que no solo es por lo alejado que está, sino por la complejidad, incluso que hay muchas veces que por un mismo punto tarda en pasar otro vehículo para identificar o encontrarse ese accidente. Oye, yendo a soluciones, ¿cuántos accidentes habéis detectado hasta el momento desde que te pusiste manos a la obra y cuántos avisos habéis dado para salvar a esos motoristas? Bueno, pues nosotros lanzamos el servicio en el año final 2020-2021 y desde 2021 hemos detectado más de 9.000, casi 10.000 accidentes y hemos dado más de 3.000 alertas a 112. Esto quiere decir que ha habido 3.000 personas que después de tener un accidente no han arrancado la moto, no han podido contestar al teléfono y más de la mitad no estaba en condiciones, no estaba para poder dar la voz de alerta por ellos mismos. Oye Jesús, ¿y cómo funciona este sistema? A ver, ¿es un tipo de
de sensor? ¿Es como el teléfono de alarma? ¿Cómo funciona esto exactamente? Esto es un sistema pues muy sencillo, lo hemos diseñado entero desde cero. Cuando arrancamos el proyecto, nuestro propósito era poder ofrecer una solución sencilla para que cualquier motero o motorista estuviese protegido. Es un dispositivo del tamaño de una caja de cerillas, un poco más grande, que lo pones en cualquier parte de tu moto, lo pegas y lo conectas. Y desde ese momento, cada vez que arranque la moto, lo detecta automáticamente y va a ser tu ángel de la guarda que vaya a tu lado, vayas donde vayas. Y también para proteger pues a los moteros una vez que aparcan las motos. Hay otro problema con las dos ruedas, que son los robos. Es verdad. Así que también los protegemos una vez que están encima, y cuando la aparcan, seguimos protegiendo a la moto y al motero de sustos innecesarios. Oye, ¿y esto dónde se compra y cuánto cuesta? Que yo tengo moto también, a ver. Pues mira, esto podéis encontrarlo en la gran mayoría de concesionarios, pero donde es más fácil es o por Amazon mismo o en nuestra página web como bimoto.com. Pero la señal de alerta, ¿cuál es? Es decir, cuando la moto se cae, cuando la moto... No sé, ¿cuándo se lanza esa señal de alerta por parte de este dispositivo? Ahí, Isaías, porque te contará Jesús que hay como... No recuerdo, pero creo que me dijiste 120 parámetros que se monitorizan todo el tiempo. Ajá. Sí, nosotros por segundo se genera más de 127 datos de telemetría de la conducción, todos los ejes, los movimientos angulares, aceleraciones, la velocidad relativa con el punto anterior, y toda esta matriz, este algoritmo, es lo que decide si ha ocurrido un accidente o no. Una vez que se determine que ha ocurrido un accidente, estamos conectados con la principal central receptora de alertas de Europa en la asistencia de accidentes, eCall es como se llaman. De hecho, aquí hay unos cuantos moteros, ¿no? Pero también habrá algunos usuarios de coche, ¿no? Entiendo. En la gran mayoría de coches nuevos encontraréis el botón de SOS arriba. Claro. Pues el eCall para los coches, que es ese botón, este es el homólogo para las motos. Uh-huh. Y entonces cuando alguien se cae, por ejemplo, lo que te decíais ellas, ¿no? Sufrimos una caída, nos pasa algo, lo primero que hacéis, tú has dicho antes, algunos de ellos no respondían, es decir, lo primero que hacéis es contactarlos. Sí, en el momento que se detecta el accidente, en ese momento, en tiempo real, se comunica a la central receptora de alertas y durante 5 minutos se le llama repetidamente al usuario, se le manda notificaciones como si fuese la típica alerta del móvil de aviso por caída, ¿no? Sí. Oye, estás bien, para que confirme si necesita ayuda o si no necesita ayuda. Si en esos 5 minutos no ha respondido, nosotros ya directamente damos parte a emergencias con todos los datos del accidente, la ubicación exacta y demás. Para eso también es un punto que ayuda mucho a emergencias, porque las vías interurbanas muchas veces la inconcreción del dato exacto pues hace que no se sepan desde dónde mandar la ambulancia, ¿no? Claro. Entonces ahí pues se manda el rescate, y no solo se deja ahí, sino que se sigue monitorizando, pues porque ha habido algunos usuarios que no han cogido el móvil en esos 5 minutos, pero arrancan la moto y se van, pues para no hacer un mal gasto de los recursos de emergencia. Si la moto se desplaza, se vuelve a arrancar, se va, también se comunica a la central receptora de alertas para que anule el servicio. ¿Y cuál es el ámbito de cobertura? Es decir, si Pipo o Francino, que son los dos moteros de aquí, se van mañana a Bruselas, quiero decir, ¿la cobertura llega hasta allí o solamente una cobertura nacional? A día de hoy el servicio 24/7 con un CRA certificado está para todos los usuarios españoles, aunque salgan fuera, si es comprado dentro de la península, y estamos ya pues ampliando las fronteras en Francia y en Italia también. Pero si un cliente español sale fuera, estará cubierto allá donde vaya. Oye, ¿y eso cuánto cuesta? Que no me has contestado a lo que cuesta eso. Pues desde 150 a 160 euros al año. Tienes el dispositivo con un año incluido. Es muy barato para poder proteger tu moto y tu vida, y después al año entre 40 a 50 euros a partir del segundo año. ¿Tú vas en moto también, Jesús? Yo voy en moto. ¿Y vuestros usuarios, Jesús, son particulares en su mayoría o empresas? Tenemos un poco de todo. Nosotros queríamos hacer el gran cambio y aplicar realmente un antes y un después en la carretera, y donde empezamos fue en el usuario final, en el usuario directo. A partir de ahí pues también hemos llegado a acuerdos con fabricantes que directamente integran esta solución desde la cadena de montaje. También con otros grandes fabricantes pues somos accesorios oficial, se recomienda a la hora de la venta.
Y por tercera línea también estamos con flotas. Eso es un punto muy bueno porque estamos consiguiendo proteger a perriders que no saben ni que tienen esta solución, pero si tienen un problema, pues les estamos cubriendo toda su jornada laboral. Oye, a mí lo que me llama la atención, Francino, y bueno, todos los que estáis ahí, seguro que os habréis reparado, cuando hablaba Jesús de lo que ocurre en los coches modernos que llevan ahí ese botón de SOS o de llamada de emergencia, siempre estas cosas llegan, porque esto fue por un reglamento europeo en 2019 que se aprobó, que era una serie de sistemas avanzados de ayuda a conducción. Pero en cambio en motos nunca llega esto. Me decía Jesús que el casco llegó mucho más tarde que el airbag, por ejemplo. Es verdad. Sí, realmente la industria de la moto es una industria pues que a nivel económico pues representa muchísimo menor volumen y ello pues representa también muchísimo menor interés quizás para los fabricantes de soluciones. El ticket medio de una moto estamos hablando de 5 o 6 mil euros y se venden 2 millones al año. En coche estamos hablando de otras cifras muy distintas. Esto ha hecho que siempre en carácter de seguridad vial la moto vaya a la cola. El casco se aprobó, como bien decía Pipo, 20 años después que el cinturón de seguridad del coche. Pero eso no depende de la industria, eso depende del gobierno. Total. Quiero decir, ¿no? Eso se impone desde el Estado que tienes que llevar cinturón de seguridad o casco. Deben existir las soluciones, que se propongan soluciones para poder aprobarlas. De hecho, por ejemplo, en el eCall, lo que nosotros desarrollamos, no se ha obligado a día de hoy o no hay una normativa, aun habiendo la tecnología, y cuando vas a buscar soluciones específicas para dos ruedas, lo que te encuentras son adaptaciones de GPS y detectores de accidentes para camiones, para coches, que lo intentan adaptar a la moto, pero hacer una solución específica para un nicho como este normalmente no ha suscitado el interés de muchísimos nuevos proveedores. Oye, Jesús, la última, lo de Comobi con K, ¿tiene algún significado especial eso? Sí, eso es gracias a nuestra antigua directora de marca, que buscando un poco de encontrar nuestra misión, nuestra filosofía y realmente el propósito de la empresa, encontró que en japonés hay una palabra que es el komorebi, con K y con B, que es esa luz que pasa entre las hojas de los árboles y se proyecta sobre el camino, ¿no? Sobre la carretera, y viendo la imagen pues nos hacía un poquito sentirnos representados. Allá donde hay oscuridad, donde te parece que estás solo, pues puede ser esa luz que llegue a estar contigo. Y nos gustó mucho, y después ya pues por temas de dominios y demás pues hicimos la abreviatura, ¿no? Y se quedó Comobi Moto. Muy bien, pues Jesús Carnerero, CEO y cofundador de Comobi. Oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Gracias a vosotros. Y Pipo, hasta la próxima semana. Abrazo, amigos. Cuídate mucho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.